Muy buenas tardes. Les habla Ricardo Paredes, coordinador del proyecto Fortaleciendo la calidad de café y cacao en el Perú, y seré su moderador el día de hoy. Eh, Muchísimas gracias por su puntual conexión a este taller de presentación y validación de guías técnicas sobre normas técnicas peruanas de café y cacao. En esta oportunidad tendremos la presentación de la guía sobre la norma técnica peruana 103.310 del año 2021 en el tema o en el rubro cacao y derivados. Y esta norma técnica es sobre las buenas prácticas de manufactura. En la elaboración de estas guías técnicas sobre normas técnicas peruanas es un gran esfuerzo que está realizando el proyecto, apoyando a la Dirección de Normalización del INACAL y a los comités técnicos de normalización de café y cacao en desarrollar documentos didácticos, pedagógicos, simples de entender y basados sobre normas técnicas peruanas que son más especializadas, pero que también nos dan la oportunidad de poder difundirlas y distribuirlas de manera gratuita a todos los usuarios de la cadena. Hasta el momento ya hemos publicado 11 de estas guías. Y los invitamos a visitar nuestra página web del proyecto, en las cuales van a poder revisarlas y bajarlas y distribuirlas de manera gratuita y completamente libre, ¿no? Tenemos guías sobre café, sobre cacao, y estamos en este momento produciendo más guías como esta que vamos a tener el taller de validación el día de hoy. Yendo ya al grano, bueno, instrucciones por favor. En la parte inferior de la pantalla tienen la posibilidad de hacer preguntas. No va a haber participación en vivo de los participantes, sino que por favor les agradecemos que si tuvieran alguna duda o pregunta, al final de la presentación del especialista, levanten la mano, ¿no? Usando el botón de Zoom, y yo me encargaré de darle la palabra, o también si desean pueden escribirlas en la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Y para poder también hacerla. La presentación estará a cargo de la señora María Luisa Ruiz Calderón. Ella es experta en temas de cacao. Ella está apoyando el proyecto y es encargada de elaborar esta guía, ¿no? Estamos ahorita en el taller de presentación de la propuesta inicial, ¿no? Y sobre esa base recibiremos comentarios de ustedes. Eh, Luego de esta presentación el día de hoy, a todas las personas que nos están acompañando en esta reunión y que se han registrado en el Zoom, les vamos a enviar el borrador de la guía. Le vamos a enviar el borrador de esta propuesta de guía. También le vamos a enviar el PPT, ¿no? Para poder recibir sus comentarios, observaciones sobre este documento hasta por un plazo de una semana, ¿no? Que se vence evidentemente el próximo miércoles 15. Hasta esa fecha va a tener oportunidad de poder presentarnos observaciones, recomendaciones, ¿no? O propuestas de mejora al documento, y luego de ello ya pasaremos a otra etapa del proceso de elaboración de las guías ya directamente con INACAL, y esperamos en unas semanas más ya poder cerrar ese documento y publicarlo, ¿no? En nuestra página web y en la página web de INACAL para su mayor uso y beneficio. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la señora María Luisa Ruiz Calderón para que nos dé su presentación. María Luisa, por favor. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la presentación. A ver, voy a compartir entonces en un momento pantalla. Bien, buenas tardes a todos. Como les mencionaba Ricardo, mi nombre es María Luisa Ruiz, y el día de hoy vamos a hacer la presentación, un taller de presentación y validación de la guía de implementación para la norma 107.310 del año 2021 de cacao y derivados, buenas prácticas de manufactura. El primer punto que vamos a hablar es sobre cómo implementar esta guía, ¿no? Esta guía, si bien es cierto, es una serie de normativa que se debe cumplir, una planta de procesamiento de cacao y derivados. Sin embargo, es importante considerar la metodología
de mejora continua para su implementación, ¿no? Que esto nos va a ayudar a que la implementación sea más rápida y que tenga y que pueda cumplir con el objetivo que estamos esperando, ¿no? Esta metodología de mejora continua se basa en el ciclo PHBA. ¿Y qué significa PHBA? Es el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar, como podemos ver ahí en la figura, es un ciclo, o sea, podemos decir que empieza en planificar, después sigue hacer, verificar, actuar y nuevamente regresamos a planificar. Hacer, primero diré planear, ¿no? Planificar, que es lo mismo, ¿no? Que ahí se establecen los objetivos, las metas, qué es lo que queremos hacer, se establecen los métodos y los procesos que queremos implementar. Después viene la etapa de hacer, donde ya ejecutamos todo lo que hemos planeado, recolectamos datos, si hay cosas que lo más probable que haya, vamos a educar o entrenar a nuestro personal, o nosotros mismos también nos vamos a entrenar para poder cumplir con esos objetivos. Y después está la etapa de verificar, que es verificar el nivel de cumplimiento de lo que ya estamos implementando. Después es realizar un seguimiento, verificar también, ¿no? En la etapa de verificar, realizar un seguimiento a todo lo que ya hemos avanzado y medir para poder ver ese cumplimiento, cómo vamos avanzando. Y con último está la parte de actuar, que significa tomar acciones correctivas de lo que ya hemos hecho y que hemos podido verificar ese cumplimiento o no. Y ahí ya vamos con que si no estamos cumpliendo, por ejemplo, corregir, ¿no? Corregir y mejorar. Entonces de ahí tal vez nos damos cuenta que hay otras cosas más que necesitamos hacer para mejorar todo este proceso. Entonces nuevamente iniciamos con planificar, seguimos con hacer, verificar y actuar. Entonces, ese es el ciclo de mejora continua recomendado para hacer en cualquier implementación, pero en este caso estamos hablando de la implementación de esta guía de buenas prácticas de manufactura. Bueno, empezamos con lo que es esta guía. Esta guía está dividida en 16 capítulos, en realidad son 17, ya les voy a explicar cuál es el número 17, pero está en aspectos relacionados a las buenas prácticas, son 16 capítulos, el primero, 11 capítulos, porque los primeros capítulos son pues la introducción y otros temas, pero básicamente de mejora continua están estos que les presento aquí. Primero está en la infraestructura física, después está la de instalaciones sanitarias, abastecimiento de agua, higiene y salud, saneamiento del local, el control de calidad, materias primas, almacenamiento, comercialización, información sobre los productos, el procedimiento para el retiro de productos y un pequeño resumen, ¿no? Que es sobre fraude alimentario y defensa alimentaria, que hoy en día ya se está iniciando a implementar en los procesos productivos. El primer punto, la infraestructura física e instalaciones del establecimiento, que es el capítulo 5 de esta guía, habla sobre la ubicación de los establecimientos. Básicamente, la mayor parte de todos estos aspectos en este capítulo están referidos a lo que es la norma de DIGESA, que llamamos el Decreto Supremo 007-98, que es de cumplimiento de todas las plantas o procesos productivos en el Perú, pero también está basado en lo que son los principios generales de higiene de códigos alimentarios, ¿no? Ahí tenemos lo que es ubicación de los establecimientos, también tenemos aspectos como la exclusividad del local, ¿no? Por ejemplo, en la exclusividad del local, ¿qué debemos cumplir, no? Algo que tal vez muchos cometemos el error, no consideramos que nuestra planta, nuestro proceso productivo podríamos hacerlo dentro de nuestra casa, tal vez en el garaje, tal vez en la parte de atrás. Eso, por ejemplo, la norma no lo permite. Tiene que ser un establecimiento que no tenga conexión directa con viviendas ni establecimientos donde se realizan otras actividades que no sea el procesamiento de alimentos. Eso hay que tener bastante consideración. Luego también está cómo deben ser las vías de acceso y alrededores de nuestro proceso o nuestra planta, ¿no? Que deben ser pavimentados, aptos para el tráfico de vehículos, ¿no? Porque van a llegar vehículos siempre para descargar la materia prima, para la salida de los productos terminados, entonces debe ser apto, por ejemplo, si no está pavimentado va a levantar polvo,
tierra, basura, tal vez ingresa a nuestro proceso y puede generar contaminación. Entonces, los accesos deben ser limpios y sin que no generen contaminación. Después también hay un aspecto de iluminación, que habla sobre el tema de la iluminación, que puede ser natural o puede ser complementada con focos o luminarias. La calidad de la luz de nuestro proceso productivo también se indica lo que indica la normativa, cuáles son los mínimos, se detalla ahí cómo podemos medir la iluminación, ¿no? Por ejemplo, los luxes que se debe cumplir, los requisitos de los mínimos luxes que debe tener cada área. La luxes es la iluminación, ¿no? Que debe tener cada área. Y cómo se puede medir. Ahí se usa un luxómetro, pero también lo podemos calcular, aunque es un poco, tal vez no es tan sencillo, podríamos decir, pero con un equipo que se llama luxómetro lo podemos hacer. Luego también está la calidad del aire y ventilación. Acá se habla sobre lo que es las zonas limpias y las zonas sucias en la calidad de aire y ventilación. Esto es muy importante, que es un aspecto que a veces lo dejamos también de lado cuando iniciamos un proceso productivo o instalamos una nueva planta, ¿no? El aire, aquí la norma nos indica que debe tener presión positiva en nuestro proceso productivo. ¿Qué significa presión positiva? ¿No? A veces leemos eso en la norma y no entendemos, ¿no? Eso, ¿qué quiere decir? Que de las zonas limpias el aire debe fluir hacia la zona sucia y no al revés, ¿no? Y eso lo vamos a poder ver ya, debemos verlo desde el inicio del diseño de nuestro proceso, ¿no? Y si ya está nuestra planta construida, debemos ver que eso se cumpla. Y si no se está cumpliendo, modificar las instalaciones o instalar los implementos necesarios para que esto funcione. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso de la zona limpia y zona sucia, que el aire debe fluir, ¿no? Es para evitar la contaminación de una zona sucia hacia la zona limpia. ¿Qué es una zona sucia? Podemos, el área donde tenemos almacenado la basura, los servicios higiénicos, la zona de alimentación de materia prima sucia, en este caso, por ejemplo, en un proceso de cacao, una materia prima como el grano de cacao es una materia prima sucia, ¿no? Que viene del campo, con tierra, con polvo, entonces puede generar contaminación. Luego también está, bueno, otros aspectos, disculpen, está la estructura interna y los acabados, ¿no? Se habla de los materiales, qué características deben tener los materiales, los acabados. Por ejemplo, los pisos deben ser impermeables, lisos, sin grietas. La unión de piso-pared debe ser curvo cóncavo o a media caña, aunque también se puede tener, ustedes pueden ver en las fotos, ¿no? Tenemos, por un lado, unos pisos muy bonitos, vistosos, tal vez un poco, que nos va a requerir bastante inversión, ¿no? Y donde están sus uniones curvo cóncavo o media caña, muy liso. Estos son, sí, que normalmente se puede invertir un poco más, ¿no? Para poder tener ese tipo de pisos. Sin embargo, por el lado derecho tenemos otra foto donde es un piso hecho de cemento pulido, también con una unión de piso-pared, curvo cóncavo. Entonces sí se puede hacer, por un lado, invirtiendo un poco más, pero también con materiales un poco más económicos, ¿no? Lo importante es cumplir que el piso sea impermeable, liso y sin grieta, y que existan las uniones a media caña entre pared y piso. Después tenemos lo que son burletes para sellar las puertas. Eso es importante considerar siempre para evitar que entre no solo la tierra, sino los insectos o los roedores, por ejemplo. Tenemos otro aspecto que es la protección de las tuberías, ¿no? Ahí se da algunos ejemplos, por ejemplo, el uso de espuma elastomérica, ¿no? Para cubrir las tuberías. Eso es un aspecto importante que a veces no se toma en cuenta. Sin embargo, cuando hay, por ejemplo, una tubería que es de agua fría y está en un ambiente caliente, como es un proceso de elaboración de chocolate, va a gotear. Eso va a ocurrir sí o sí, ¿no? Con un tema de diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso? Debemos cubrir apropiadamente esa tubería, ¿no? Y considerando también que esta protección que le ponemos a la tubería no genere contaminación, ¿no? Que no se vaya a caer, que no sea un material, que sea, mejor dicho, un material duradero.
También tenemos el punto 6, que es instalaciones sanitarias, ¿no? El punto 6.1, que es el diseño y distribución de ambientes. Aquí es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, es lo ideal es diseñar nuestra planta antes que empecemos nuestro proceso, ¿no? No es al revés, por decir, ¿no? No empezamos nuestro proceso y después lo empezamos a diseñar, mejorar para que cumpla la norma, no. Desde antes de que queremos hacer nuestro proceso debemos hacer el diseño de tal forma que el proceso productivo siga un flujo ordenado y las áreas no entren en conflicto en el momento que queremos ver si cumplen o no el tema de la contaminación, o evitar la contaminación, ¿no? Entonces el diseño debe ser higiénico, donde se reduzca el mínimo la entrada de contaminantes. Nuestro proceso, un proceso de chocolates o cacao y derivados es un proceso seco, donde se debe evitar o limitar el uso de agua, la entrada y el uso de agua. Entonces, ¿para qué? Para poder controlar los patógenos, que son microorganismos que pueden causar daño si uno los consume. Entonces, para hacer eso, para evitar el ingreso de patógenos, debemos limitar el ingreso de agua. Por lo tanto, el diseño de nuestro proceso debe permitir eso, ¿no? Evitar el uso de agua o la entrada de agua. Entonces, los procesos deben seguir un flujo ordenado, donde las etapas se ven nítidamente separadas y donde empieza en un área sucia hacia un área limpia y donde puedan separarse esos ambientes para evitar la contaminación. Y otro punto muy importante que debemos considerar y nunca olvidar es que los servicios higiénicos deben estar separados de los procesos productivos y de almacenamiento. Eso a veces lo podemos tener y considerar, sin embargo, nos olvidamos y cuando nos damos cuenta ya vamos a tener una inspección, uy, los servicios higiénicos están directamente al proceso. Eso nunca olvidar y tomar en cuenta cuando diseñamos nuestro proceso. También tenemos el tema, otro punto, otro subcapítulo que es el diseño y ubicación de equipos. Primero se detalla las características de tener los materiales, por ejemplo, materiales de los equipos deben ser sólidos, duraderos, capaces de soportar repetidas operaciones de limpieza, no deben ser absorbentes, no deben producir sustancias o olores a los productos. Los equipos también deben ser de limpieza con mínima cantidad de agua o sin ella si es posible. Y si se necesita utilizar agua, el equipo debe ser de fácil limpieza y no permitir la acumulación de agua. En otras palabras, debe tener un diseño sanitario, el equipo que adquiramos. ¿Qué es diseño sanitario? Diseño sanitario significa tener acabado liso, no acumular suciedad y ser de fácil limpieza, ¿no? Los equipos para tratamiento térmico, por ejemplo, deben permitir vigilar y controlar y registrar temperaturas y controlar los parámetros relacionados con la inocuidad, que es lo mínimo que debemos tener. Ahí, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, los equipos en un proceso productivo de cacao, el de tostado, por ejemplo, es un proceso que no solamente me va a dar el sabor, el aroma del cacao, de no desarrollar ese sabor agradable que queremos en el cacao, sino también va a permitir reducir la cantidad o eliminar los microorganismos a un nivel seguro o inocuo, que no vaya a hacer daño a las personas que consumen el producto. Entonces, los equipos que voy a trabajar, por ejemplo, en el tostado, deben permitir vigilar, controlar y registrar la temperatura. En el caso de que implementemos un sistema de inocuidad como el sistema HACCP, estos equipos deben permitir que se vigile adecuadamente los límites de control establecidos, ¿no? Y algo importante, se debe mantener un programa de mantenimiento preventivo de dichos equipos. Por otra parte, debemos tener instrumentos de medición como termómetros y balances. Punto 7, se habla sobre el abastecimiento de agua y el sistema de desagüe. Aquí, bueno, se detalla lo importante es que es de disponer de agua en forma permanente en todo el establecimiento, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Es que debe haber agua siempre, no solo, tal vez agua solamente donde voy a necesitar agua, no, debe haber agua en todo el local. Por ejemplo, si la persona necesita lavarse las manos, necesitan ir al baño,
necesito limpiar el establecimiento, necesito lavar equipos. Entonces debe haber agua siempre, ¿no? Si no se dispone de agua tal vez corriente o agua que viene de la red pública, disponer de tanques, cisternas, para permitir que el abastecimiento sea constante. Aquí otro aspecto, se habla también del aspecto del agua en contacto con los alimentos, ¿no? Una cosa es el agua con la que yo tal vez pueda, el agua que existe en la red pública o el agua de pozo que tal vez se pueda tener o que se pueda disponer. Sin embargo, el agua que va a ir en contacto directo con los alimentos, que puede ser el agua que se utiliza para lavar equipos, el agua que se utiliza para el lavado de manos, por ejemplo, para limpiar las mesas, esa agua debe cumplir, la norma te indica que debe cumplir con los requisitos de la norma del MINSA. ¿Qué norma es? Eso se detalla en la guía. Cuando lo obtengas van a ver ahí el número de guía si quieren revisar esta norma. Aunque en la guía también se detallan esos requisitos no mínimos que se debe cumplir. El agua debe ser de calidad sanitaria. Y algo que se considera o que se menciona en esta guía es que todos los equipos de doble chaqueta o de recubrimiento, como es muy común utilizar en la industria del cacao y chocolate, en este aspecto se debe controlar el agua que se utiliza para estos equipos, porque muchas veces no es agua potable, no es otro tipo de agua que la usan para la calera, que a veces consideramos que como no es agua que está en contacto directo con el producto, no hay que tener cuidado y puede ser un agua tal vez que está en un ambiente no higiénico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que un equipo puede tener una microfractura, ¿no? La chaqueta esta que recubre algunos equipos para dar calor al producto puede tener una microfractura y pasar y contaminar el producto. Tal vez en una cantidad pequeñísima, pero ya lo contamina. Entonces, debemos tener en cuenta que también esta agua debe ser controlada. Luego, la limpieza y desinfección de los reservorios de agua, como las cisternas o tanques elevados, debe realizarse cada 6 meses con una empresa de saneamiento ambiental. Bueno, también tenemos el aspecto de higiene personal, está el tema de salud, ¿no? Que deben cumplir el personal, ¿no? Que no debe tener síntomas de enfermedades, no debe estar enferma y tampoco tener síntomas de enfermedades, ¿no? Luego también está el aseo personal, ¿no? La ropa protectora se indica que el personal debe tener ropa protectora de colores claros, sin botones, con bolsillos interiores para evitar que si guardamos algo en el bolsillo se caiga sobre el producto. Debe ser completo, chaqueta u overol, chaqueta y pantalón, cubrir cabellos y calzado, ¿no? Las manos deben estar limpias, las uñas cortas, sin esmalte. Bueno, el uso de mascarilla y guante es importante, el uso de mascarilla y guante cuando están en los productos desprotegidos y listos ya para su envasado final, donde ya no va a haber un proceso posterior de tratamiento térmico. Es importante el uso de mascarilla, o necesario el uso de mascarilla y guantes. De preferencia, si se va a usar guantes, deben ser de un color contrastante con el producto, es decir, una recomendación para que permita una rápida identificación ante la rotura y caída accidental de los productos. Es importante tener en cuenta que cuando usamos gorra, se debe cumplir todos esos requisitos, incluso cuando se usa gorra. Por ejemplo, yo cuando he ido a hacer inspecciones a algunas plantas, veo que el personal usa aretes, pero como está con gorra, cree que porque lo tapa con la gorra ya es suficiente. Les digo que el riesgo sigue estando, sí, incluso usando la gorra, así que se debe evitar el uso de aretes u otro implemento, incluso usando la gorra, ¿no? Luego, la capacitación debe ser constante en temas importantes de aspecto de la calidad, de la higiene, como es el buenas prácticas, sistema HACCP, el mismo proceso productivo, ¿no? Para que el personal tenga conocimientos sobre lo mínimo de temas mínimos que deben recibir, ¿no? La capacitación que se da al personal debe ser puede ser con personal interno o externo,
pero este personal debe ser calificado, o sea, una persona con conocimiento y con experiencia para poder dictar los cursos. También se habla sobre lo que es higiene personal, sobre los servicios higiénicos y de aseo para el personal, que debe tener ambientes adecuados y el número de instalaciones, por ejemplo, de inodoros, lavatorios, debe cumplirlo con lo que dice la normativa. Luego también tenemos el punto de instalaciones para el lavado de manos y desinfección de manos. Ahí es importante considerar que en la norma sanitaria lo mínimo que debe tener una instalación, ¿no? Que es primero el lavadero de manos, como ven ustedes ahí en el gráfico, ¿no? El lavadero de manos, lavatorio, tenemos también el dispensador de jabón, un dispensador de desinfectante para después de lavarse la mano, papel toalla, o puede ser también, no necesariamente papel toalla, pero se recomienda el uso de papel toalla para secado de mano. No se recomienda o no debe usarse una toalla de uso común, eso no se debe hacer. También debe haber un tacho de basura. Tenemos papel para toalla, debemos tener un tacho de basura para poder tirar el papel toalla, y el tacho de basura debe ser accionado a pedal. ¿Qué quiere decir? La gente no debe con su mano ya lavada abrir la tapa y recontaminarse, ¿no? Después también debe haber en una instalación de lavado de manos el cartel de obligación de lavarse las manos y una instructiva para lavarse las manos correctamente, ¿no? Claro que previamente el personal ya debe haber sido capacitado en lavado de manos, y esa instructiva es solamente para recordarles y la deben tener cerca al lugar donde se van a lavar. En el aspecto de saneamiento de locales y equipos, aquí hablamos sobre el tema de que les mencioné hace un momento, que el cacao y chocolate es un proceso de baja humedad, donde se debe evitar el ingreso y la humedad, ¿no? El ingreso de agua, para evitar el ingreso o contaminación con patógenos como la salmonela, ¿no? La salmonela es un microorganismo, es una bacteria que puede mantenerse en los productos de cacao por largos periodos, incluso con productos que el cacao ya es un producto seco, sin embargo se puede mantener. Si ingresa la salmonela, va a permanecer en el producto a través del tiempo. Entonces, por eso es importante evitar que ingrese la salmonela al proceso. Y para eso reducimos el riesgo evitando el ingreso de agua a nuestro proceso productivo. Se recomienda también que usemos un sistema de identificación por color o por colores para nuestros implementos de limpieza, ¿no? Por ejemplo, escoba, trapo, para evitar que el trapo tal vez que estamos usando para limpiar las ventanas o el piso, qué sé yo, lo llevemos para limpiar las mesas. Entonces nos va a ayudar un sistema de identificación de color. Entonces así evitamos la contaminación cruzada. Aquí en este capítulo también hablamos de lo que es la limpieza y desinfección en seco, la limpieza húmeda controlada y la limpieza con agua. ¿Por qué hablamos de estos tres tipos de limpieza? Porque en cacao, como les mencionaba, no puede ingresar o se debe limitar el uso de agua. Es importante considerar que si puedo evitar el uso de agua, no la uso. El chocolate es un producto graso, seco, por lo tanto, la limpieza debo considerar, primero puede ser una limpieza en seco, o sea, simplemente retiro todos los restos de producto y no utilizo agua. Y si necesito hacer tal vez algún detalle, lo puedo usar, por ejemplo, alcohol al 70% o alcohol al 96% también puede ser. Sin embargo, ahí no estoy utilizando agua, entonces retiro todo el producto, raspando obviamente con una herramienta limpia de uso solamente para productos, para el contacto en directo con el producto. Y a veces puedo hacer limpiezas también con el mismo producto, ¿no? No uso agua, sino hago, por ejemplo, chocolate. El chocolate mismo lo hago lo uso para limpiar como arrastre. Entonces, ese chocolate que ya utilicé para arrastrar el producto que había adentro, lo puedo descartar ¿no? Normalmente lo descarto y ya no metí agua a mi proceso. También puede ser manteca u otra grasa compatible que puedo utilizar para limpiar el interior de un equipo. Luego está la limpieza húmeda controlada, donde se utiliza agua mínimo. Sí uso agua, pero poco.
¿no? Y también está la limpieza con agua. Cuando tal vez una vez al año o 2 veces al año que hago la limpieza y mantenimiento de equipos, puede ser también después de un mantenimiento de equipo, porque ya entró tal vez un personal externo, personal de mantenimiento, que puede ser el equipo ya está contaminado, está sucio. Entonces ahí sí necesito una limpieza con agua. Si estoy todavía en una etapa de estoy procesando productos, retiro el equipo, de preferencia retiro el equipo del área, y si no es posible voy a tener que hacer una zonificación para evitar que el agua con el que lave el equipo pueda dispersarse por otras áreas. Obviamente después de una limpieza con agua es necesario desinfectar el equipo, que puede ser con alcohol, ¿no? Alcohol al 70%, dejar secar, y cuando estamos seguros de que el equipo está seco, sin rastros de agua, limpio y sin rastros de agua, reinicio mi proceso. Puedo hacer un chequeo microbiológico para verificar que la limpieza esté adecuada y inicio mi producción. Acá solamente un ejemplo de un programa de limpieza y desinfección, que es importante considerar qué área voy a limpiar. Es importante tener un programa donde me indique, por ejemplo, área, frecuencia, cuántas veces al día, al mes, al año voy a realizar la limpieza, materiales, qué utensilios voy a usar, líquidos, no sé qué materiales son los que necesito, los responsables, siempre debe haber un responsable, no debo dejarlo ahí, alguien lo hará, no, debe haber un responsable que debe estar por escrito. Y luego el procedimiento, ¿no? ¿Cómo debo hacer esa limpieza? Algo que muy importante a considerar, y eso se los voy a decir por experiencia, cuando yo he trabajado muchas veces cuando recién me iniciaba en la industria de los alimentos, a veces me daban instrucciones, ¿no? Sabes que limpia el equipo, ¿no? Ya, yo lo limpiaba a mi criterio. Después, ¿por qué hiciste? Venían y me decían, ¿pero por qué hiciste esto? Esto no es así, esto no se hace de esta forma, debes hacerlo de otra. ¿Y qué era lo que ocurría? Es que no me habían dado las instrucciones, yo lo hice a mi criterio. Entonces, les recomiendo yo que si ustedes ya están empezando a hacer implementar su sistema de calidad, los procedimientos los deben desarrollarlos, escribirlos, deben estar por escrito, y lo importante es comunicar, entrenar al personal para que lo haga de la forma que ustedes esperan que lo hagan. No asuman que las personas van a hacer o van a pensar como ustedes están pensando. Las instructivas deben ser claras, de preferencia es por escrito, se la da al personal. Como les digo, no asuman que el personal va a poder realizar la limpieza como ustedes esperan que lo haga. Luego también se habla sobre el saneamiento de equipos, el control de plagas, el manejo de sustancias no comestibles, ¿no? Es un aspecto que deben tomar en cuenta, es de que una sustancia comestible debe estar guardada bajo llave para evitar su uso indebido y evitar el riesgo de contaminación de los productos, por ejemplo, con lejía, ¿no? Con lejía, con insecticida, así que cualquier sustancia química debe estar guardada bajo llave, y solo el personal responsable, que debe ser una persona, puede tener la llave para que no haya el uso indebido de estas sustancias, ¿no? El programa de higiene y saneamiento, ¿no? El famoso PHS, en la norma nacional, en las normas peruanas, me indican que todas las plantas que son todas las plantas fábricas, ¿no?, de procesamiento deben tener un programa de higiene y saneamiento, ¿no?, para asegurar que el establecimiento se encuentre limpio y se reduzca la posibilidad de contaminación al producto. El PHS y las buenas prácticas son complementarios, ¿no? Un programa de higiene, ¿qué es lo que tiene un programa de higiene? Tiene todo lo que se habla sobre el control de salud del personal, se habla sobre los procedimientos de higiene, tanto personal como de higiene del proceso o de los equipos. Se habla también sobre el control de plagas, el manejo de productos químicos, el manejo y control de residuos sólidos, que en otras palabras es la basura, ¿no? También la prevención de la contaminación cruzada. ¿Y qué aspectos debe considerar o componentes debe considerar un programa de higiene y saneamiento? Procedimientos, medidas de control, las frecuencias,
¿no? Si es limpiar, control de plagas, cada cuánto tiempo voy a hacer tal vez mi fumigación. Las correcciones y acciones correctivas, ¿no? ¿Qué pasa si a pesar de que se hizo un control de plagas, sigue habiendo mosca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son mis acciones correctivas en caso ocurra algo? Algo ya debo haberlo previsto. Las responsabilidades, quiénes son los responsables y de qué son responsables esas personas. Luego, los registros de monitoreo y los sistemas de vigilancia. Es importante que todo lo que es estos documentos, como el programa de higiene y saneamiento, las buenas prácticas, sea elaborado por personal calificado, o sea, revisado por personal calificado, que puede ser un ingeniero, industrias alimentarias, un ingeniero industrial o biólogo, una persona capacitada. Bueno, esto es más sobre el tema de buenas prácticas y HACCP que deben cumplir las plantas, que deben estar basados en lo que son los principios generales de higiene y saneamiento. Bueno, acá también en esta guía se habla sobre el tema de control de peligros, ¿no? Que debemos tomar en cuenta, principalmente 3 tipos de peligros. El primer, microbiológicos, físicos y químicos. En el tema de control microbiológicos, ahí lo principal es, como les mencionaba hace un momento, ese control microbiológico de salmonela, ¿no? Que puede ingresar al proceso o al producto a través de diferentes formas, por ejemplo, a través de la materia prima, en este caso el cacao, ¿no? ¿Y cómo puede ingresar la salmonela al cacao? Puede ser animales domésticos o animales silvestres en el campo en procesamiento, por ejemplo, cuando se está haciendo el secado del grano, como pueden ver en la foto, hay un perrito que prácticamente está posando para la foto, pero es la realidad, ¿no? Normalmente ocurre eso en el campo. Eso se debe evitar, pero como nosotros, si es que nosotros no somos dueños de ese proceso, entonces nosotros debemos ver qué debemos hacer en nuestro proceso productivo. Si el cacao lo compramos a un agricultor, por ejemplo, ir más allá y hacer un control a nuestros proveedores. Si nosotros realizamos el proceso de post cosecha, bueno, nosotros debemos llevar el control. También están los peligros físicos, por ejemplo, las piedras, que también puede ocurrir en el campo, el ingreso de piedras, bueno, qué sé yo, ¿no? Algún material físico que puede hacer daño a las personas, según la FDA, ¿no? De los Estados Unidos, cuerpos extraños de más de entre 7 milímetros y 25 milímetros representa un peligro para los consumidores. Quiere decir que si en mi alimento hay un cuerpo extraño en esas medidas, entre 7 y 25 milímetros, me puede hacer daño, puede hacer un corte, una herida en mi garganta, en mis dientes, en mi lengua. Entonces debemos tener en cuenta y cuidar que no ingresen a nuestro proceso esos contaminantes. ¿Cómo se puede ingresar un contaminante? Puede ser, por ejemplo, una astilla de madera de las paletas, hay que tener en cuenta y poner, por ejemplo, un fondo de la paleta para evitar contaminación. También puede ser por los equipos, de roce de equipos metal con metal, cuando no están bien centrados. Los moldes, también se rompen los moldes y entran en un molde de policarbonato que es plástico duro, prácticamente es como un vidrio. Hay que tener en cuenta, no ingresar grapas grapas, por ejemplo, para evitar la contaminación. Bueno, los químicos como el cadmio, ¿no? Que en el Perú debemos cumplir los requisitos de códex alimentarios. Ya está, incluyeron el códex alimentario los requisitos de cadmio. En esta guía están todos esos detalles, qué normas son, ahí si ustedes leen esta guía van a poder ir, ¿no? A buscar esa guía, porque ahí la detalla, qué número de guía o nombre, o dónde pueden encontrarla. También se habla sobre los alergenos, cuáles son los alergenos y qué medidas de control puedo tener para reducir el riesgo de alergenos. También se habla sobre la supervisión, control y supervisión de los procesos, ¿no? Que debo tener un personal calificado y debo hacer una trazabilidad. También ahí se detalla de ejemplos, ¿no? ¿Qué datos debo tener o debo controlar para llevar una buena trazabilidad en mi proceso? Tal vez una trazabilidad hacia atrás,
trazabilidad hacia adelante. Ahí cuando revisen el documento van a ver todos esos detalles. Bueno, también se habla de las materias primas y aditivos, el control que debo tener de mis proveedores, debo tener un programa por escrito de control de proveedores, aditivos permitidos, ¿no? Se habla ahí sobre qué normas debo considerar para ver qué aditivos son permitidos en mi producto. Los envases también, que debo tener un control de proveedores de envases, es muy importante, y el envase debe ser inocuo, con materiales que no sean contaminantes y que permitan conservar el producto hasta el final de su tiempo de vida. También se habla sobre el almacenamiento y el transporte, el almacenamiento que debe ser en locales adecuados, que no debe estar, no se debe, deben tener los espacios adecuados, por ejemplo, de las rumas entre pared, hacia el piso, eso debemos tomar en cuenta y cumplir con lo que dice la normativa, ahí se detalla en la guía. El control de temperaturas, por ejemplo, si mi producto requiere una de temperatura controlada, debo tener implementos de control, como son un termómetro, de preferencia un termómetro digital, que me permita rápidamente darme cuenta de la temperatura si se está cumpliendo con lo especificado. El transporte, que debe ser higiénico, debe estar limpio, el transporte que voy a utilizar. La estiva, ¿no? Bueno, lo mencioné hace un momento, lo que es la estiva, lo que se debe cumplir. La comercialización de los productos. Aquí algo que debemos tomar en cuenta y no olvidarnos es que si voy a elaborar un producto, debo tener en cuenta que si solamente voy a fraccionar, porque es una pregunta que es muy recurrente, si solo voy a fraccionar, por ejemplo, compro un saco de cocoa de 25 kilos y lo llevo en bolsitas de 50 gramos, 25 gramos, ¿necesito cumplir con todo lo que dice la normativa? Sí, todos los requisitos se deben cumplir, incluso solo si voy a envasar. Ahí no nos salvamos, todo debemos cumplir. Luego también se habla sobre los requisitos como son la identificación de lotes, ¿no? Debemos tener un sistema de lotización. Debemos ver si vamos a exportar nuestro producto, si hay algún requisito especial en el país de destino. Luego el rotulado del producto. Debemos cumplir con lo mínimo que especifica la norma. Ahí también se detalla qué norma es, ¿no? Qué requisitos debemos cumplir. El contenido del envase. Ahí se habla también se detalla sobre los mínimos, los pesos mínimos que debemos tener para cumplir con la norma, ¿no? Que es la norma de cantidad de productos por envase, es una norma obligatoria de cumplimiento, ¿no? Que estos se presentan en la guía, que son los mínimos en gramos, por ejemplo, que debe tener mi producto, dependiendo del peso neto declarado. Ese detalle lo van a poder ver en la guía. También está la información nutricional sobre el contenido, por ejemplo, de los famosos octonos, y sobre los cuadros de información nutricional, que no son obligatorios, pero son optativos. La vida útil del producto. Es importante que hagamos evaluaciones de la vida útil de nuestro producto. No es de que todos los chocolates, por ejemplo, tienen un año de vida, yo también le pongo un año de vida. No, no es una práctica correcta hacer eso. Nosotros debemos, si no es nuestro producto, nuestro proceso productivo, y no es el del vecino o del otro señor que vende chocolate. Similar al nuestro, nosotros debemos hacer nuestras evaluaciones propias de cada uno de nuestros productos para poder asegurar que el tiempo de vida que le hemos puesto a nuestro producto cumple. Retiro el producto del mercado. Debemos tener un procedimiento que nos permita retirar el producto del mercado en caso sea necesario. Luego está el punto de fraude alimentario y defensa alimentaria. Aquí se detalla qué es el fraude alimentario, por ejemplo, ¿no? Son las prácticas indebidas. A veces tenemos la intención de, por ejemplo, decimos que tenemos 70% cacao, por ejemplo, ¿no? Y no, le estamos poniendo 50%. Imagínense que hagamos eso se llama fraude alimentario, no se debe realizar. Defensa alimentaria. ¿Qué significa defensa alimentaria? Por ejemplo, ¿no? Alguien por ahí quiere ponerle una sustancia indebida al producto que puede hacer daño a las personas, pero no es que lo haga, no lo hacemos nosotros como procesadores, tal vez hay alguien con mala intención que quiera hacerlo. Entonces, eso es defensa alimentaria, y acá mostramos algunas consideraciones para poder implementar sistemas contra el fraude alimentario y la defensa alimentaria.
Luego el último punto que se habla en esta guía es sobre la validación del cumplimiento justamente de esta guía, ¿no? Entonces, aquí hay una ayuda que nos permite, es una ficha de verificación. Entonces, donde menciona varios aspectos, ahorita no recuerdo el número, más de 100 puntos, donde nos va a permitir como un checklist, lo que llamamos un checklist, ¿no? Una lista de verificación, donde vamos a poder decir, este punto ya lo hemos cumplido, sí, no, y ponemos ahí las observaciones y pues, nos va a permitir hacer nuestro proceso de auditoría interna y poder determinar si estamos cumpliendo o no con esta guía de cumplimiento de las buenas prácticas. Bueno, y con este punto estamos terminando todo lo que es la explicación de esta guía de buenas prácticas. Muchas gracias, María Luisa. Bastante clara tu presentación. Felicitaciones por ello y también por el trabajo que estás realizando con nosotros. Antes de dar espacio a un par de preguntas, que tenemos todavía un poquito de tiempo, comentarles a todos los asistentes, tanto los que comenzaron con nosotros como los que se han ido incorporando a la reunión, que luego de esta presentación, luego de este taller, a todos los que han ingresado y se han registrado con sus correos electrónicos y sus datos completos, les vamos a enviar esta presentación, también el borrador de la propuesta de guía técnica, para poder recibir sus comentarios, observaciones o propuestas de mejora en un plazo de una semana. Nos tienen que entregar hasta el próximo miércoles 15, puede ser en horas de la noche, y todos los comentarios van a ser presentados a María Luisa para que ella también los evalúe y los incorpore a este documento. Luego de haber cerrado esta etapa del taller de validación y recepción de comentarios, observaciones o propuestas de mejora, pasaremos a un siguiente etapa del trabajo con la Dirección de Normalización del INACAL. Esperamos terminar ese proceso en las próximas semanas, así que el documento que ustedes van a ver, van a recibir, esperamos pues que sea mejorado, sea diagramado y va a ser colgado en nuestra página web y también en la de INACAL, ¿no? Así que evidentemente este documento, por favor, es no citable, es borrador, agradeceremos su confidencialidad hasta que aparezca pues ya la versión final y si se puede utilizar y bajar y distribuir de manera gratuita para todos. Entonces, antes de terminar, no sé si algún amigo del asistente tiene alguna consulta o pregunta para responderla. Igual, como les digo, van a recibir el documento de la presentación en unas horas, ¿no? No, creo que está todo está bastante claro. Muchísimas gracias. Nuevamente, María Luisa, muchísimas gracias por el trabajo realizado, por la calidad que estás demostrando. Esperamos pronto pues contar con el documento final, ¿no? Y también a todos ustedes, también muchas gracias por su asistencia y acompañarnos en esta oportunidad. En la próxima semana tenemos un par de presentaciones. Ya espero que hayan recibido la convocatoria o las vean en redes. Tenemos el día martes y el día jueves tenemos vamos a presentar más guías que estamos trabajando, ¿no? En el proyecto, junto con el apoyo de los consultores especializados y también trabajando de la mano con INACAL y con los comités técnicos de normalización. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.